¿qué tratamos de hacer con nuestro proceso? Primero, es importante estabilizar nuestro proceso. Es decir, hay una necesidad del proceso, un ritmo necesario para el proceso que está establecido por el takt time, es decir, cuánto puedo producir o cuánto estoy en la capacidad de producir. Luego es importante hacer que este proceso estabilizado pueda fluir, es decir, desarrollar un flujo continuo siempre que sea posible. Entra un concepto que son los supermarkets o zonas de parada o de pausa, en donde yo voy a, cuando los procesos no son continuos, no pueden ser continuos, yo puedo hacer algunas islas intermedias y luego empezar a trabajar con el concepto de pool. El concepto de pool es algo así. Les decía en la sesión inicial que antes pues nosotros producíamos de acuerdo a mi capacidad de la planta, ¿no? Entonces yo tengo una capacidad para producir 500 ítems al día y voy a darle, y lo que va a buscar el ingeniero de producción es producir 500 ítems al día. Y eso es lo que debe tratar de hacer. Eso es un concepto de push, o sea, mi producción depende de mi capacidad. Cuando nosotros hablamos de pull, lo que hacemos es, yo voy a producir al ritmo que el cliente me lo está solicitando. Entonces, pull lo que hace es, dependiendo de la demanda del cliente, me lanza una alarma y eso mueve todo mi proceso. Entonces, yo muevo mi proceso de acuerdo a lo que el cliente quiere. Entonces, si mi cliente quiere 400, yo puedo tener una capacidad de 500, pero tengo que estar en capacidad de, apenas mi cliente pida 400, solamente mover mis recursos para mover 400 y no producir más de eso, no quedarme con un inventario en exceso. Y luego vienen las prácticas de nivelación. ¿Qué se refiere con nivelación? Otra vez, el cliente es el que me marca el ritmo. Por eso hablamos del concepto de marcapasos. Es el ritmo, sí. Es el ritmo al que el cliente necesita que yo produzca. Entonces yo me tengo que adaptar, ¿no? Y la idea es justamente igualar mi ritmo de producción a lo que el cliente quiere. Entonces, ese takt time que yo tengo, igualarlo al ritmo que el cliente requiere, ¿no? De tal manera que yo produzca lo que el cliente necesita. Y finalmente, que mis estaciones se balanceen. De tal manera que yo no tenga estos agrupamientos, o si se acuerdan de la meta, de estos cuellos de botella o zonas donde se me agrupaba toda la producción, sino más bien el poder distribuir la producción a lo largo de mi proceso. Muy bien. Segundo. Ok. Entonces, yendo un poquito más al detalle, el tiempo o este ritmo de mi proceso, que es el takt time, es el tiempo asignado para producir una pieza, un producto
basado en la tasa de ventas para cumplir con las necesidades del cliente. Se calcula dividiendo el tiempo disponible por turnos, ¿no? Por la demanda del cliente por turno en unidades. Entonces, la idea es sincronizar el ritmo de producción con el ritmo de las ventas, ¿no? Tengo un tiempo disponible por turno y tengo una tasa de demanda del cliente por turno. Si tengo un turno de 6 horas y la demanda por turno es de 24 autos, yo tengo entonces 6 horas por 60 minutos, son 360 entre 24, tengo 15 minutos por auto. Entonces, cada parte de mi proceso debería estar trabajando en ese ritmo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el tiempo disponible o el tiempo de turno disponible es el tiempo de turno disponible menos las pausas programadas, que son almuerzos, recreos, reunión, etcétera. Solamente yo trabajo como tiempo disponible el tiempo efectivo disponible. ¿Ok? Entonces, yo que tengo posibilidad aquí es en es poder tener o más tiempo posible disponible por turno, ¿no? O optimizar mi proceso para adaptarlo a este tiempo que es lo que va a requerir el cliente o la demanda que yo tengo. Además de eso, teniendo este tiempo definido, eh, es importante tener el tema del flujo continuo, es decir, eh, la producción de una pieza a la vez o en pequeños lotes, y cada elemento pasa de inmediato de un proceso al siguiente sin tener que esperar en el medio. La idea es que una pieza, una vez que empezó a producirse, pues siga fluyendo, siga su proceso hasta lograr eh, su producción total. Ahí si ustedes ven aquí en la representación, cuando tenemos islas aisladas, el proceso A produce, no le importa cuánto, o sea, no le importa lo que pase en B o en C. A produce. Y luego B produce también y no le importa de lo que venga de A o lo que venga de C, o lo que vaya a C. Y C termina produciendo. Entonces, cada uno se dedica a lo suyo. Cuando hablamos de un flujo continuo, estamos diciendo que A está produciendo de acuerdo a lo que necesita B, y B produce de acuerdo a lo que necesite C, y C produce de acuerdo a lo que necesite la salida. Entonces, cada uno está vinculado al otro. Hay una relación entre todas las etapas del proceso. Algunas herramientas aquí para mejorar el flujo. El procesamiento es el diseño del área de trabajo, cómo están ubicadas. ¿Se acuerdan que una de las pérdidas era el excesivo desplazamiento? Entonces, si hay un excesivo, o el transporte también, entonces, si A está por aquí y B está por acá y C está por acá, van a tener que desplazarse mucho. De repente yo junto y pongo A al costado de B y luego B al costado de C. Entonces, mi línea de producción tiene un orden y no estoy haciendo desplazamientos en excesivo. También hay que, el tema de balanceo de carga, no puede ser que B de repente está demasiado cargado y A descargado, entonces A se queda ocioso, mientras B no tiene capacidad suficiente y C está esperando que B termine, ¿no? Entonces tengo que balancear para que todos puedan trabajar al mismo ritmo, y para eso
el concepto que teníamos del takt time es importante. Luego tenemos el concepto de supermercados. Esto ya es cuando no hay posibilidades de continuidad en un proceso por la misma naturaleza. Entonces, cuando el flujo continuo se ve interrumpido, porque no es posible, entonces hay algunos desfases, se usa el concepto de supermercado, que es yo termino mi primera parte del proceso en un supermercado, es decir, abastezco hasta aquí, y el siguiente proceso lo que va a tomar es su materia prima desde el supermercado para continuar su proceso. Sin embargo, de todas maneras es importante el tema del balanceo para que el supermercado tampoco se sobrellene de inventario, ¿no? Entonces, la idea es que en vez de una programación individual a través de un departamento de control de producción, las señales de suministro puedan vincular la producción a la demanda del cliente que ocurre más adelante. Acuérdense que estamos pensando en que lo que vamos a hacer es satisfacer la demanda del cliente y no nuestra capacidad de producción, porque eso también va a ser un desperdicio, vamos a tener sobreproducción. Ya les había hablado del concepto de pool, ¿no? No es que mi proceso, mi instalación marque el ritmo de producción, sino es más bien la demanda del cliente, lo que el cliente quiera es lo que va a jalar mi producción. Entonces el material fluye de manera continua, el proceso marcapasos, que es el que me marca el ritmo. Este proceso es el que me marca el ritmo de la producción. Yo jalo desde el supermarket y él es el que me va a marcar el ritmo, hasta convertirse en un buen producto terminado. Normalmente el proceso que me marca el ritmo es casi al final, ya para satisfacer la necesidad del cliente, porque justamente está controlado por las órdenes externas del cliente. Y eso también requiere ya las partes de nivelación, ¿no? Los conceptos de nivelación, es decir, eh, que no haya un turno o una estación que esté sobrecargada, sino que tengo que distribuirlas, ¿no? De tal manera que todo esté balanceado, ¿no? Acá yo tengo un orden determinado, todos estos A, luego B y luego C, y acá lo que estoy haciendo es balancear de tal manera que tengan la capacidad más o menos equiparada y al final tratar de que todos estos estén dentro de mi tiempo o de mi takt time para que cumplan con mi ritmo de producción de manera balanceada también. Si no, yo acá voy a tener concentraciones, cuellos de botella, mientras los otros van a estar ociosos. Yo voy a tener que tratar de balancear esto. Y también el asociar esto al pitch, al ritmo del marcapaso, es decir, cuánto es lo que me está solicitando las órdenes del cliente y cómo me están jalando. Entonces, cambio las órdenes, la producción, tengo 3 productos, la balanceo de tal manera que me den de acuerdo a las demandas del cliente que me está solicitando 4 A's, 3 B's, 1 C. Entonces, tengo que balancear también esto. Y lo otro también en cuanto a nivelación es que es algo así como una resiliencia, ¿no? Yo puedo trabajar cualquiera en cualquier parte del día, en cualquier momento, porque voy a ir produciendo de acuerdo a la necesidad del cliente.